Hola a todos, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y análisis cultural. Soy Priscila Ganizu Conde, integrante del equipo número 2, pertenezco a la carrera de Derecho. El arte y las palabras tienen el poder de romper barreras, sanar la indiferencia y sobre todo recordarnos que compartimos la misma humanidad, como bien señala la UNESCO y la OEI. Art and words have the power to break barriers, healing difference, and remind us that above all we share the same humanity. El día de hoy abordaremos el análisis al cuento Los 2 horas, escrito por el célebre poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. El conflicto central aborda el choque cultural, la discriminación y el rechazo de las sociedades urbanas, como es el caso de la comunidad de Piquillacta, frente a la interacción de los hermanos Puncio y Analquer, pertenecientes a la tribu de los Horas. Acompáñennos en esta reflexión. Continuando con la exposición, con el respecto del cuento de 2 horas, Vallejo denuncia la realidad de su época, los 4 puntos claves. El cuento de 2 horas fue escrito en 1935 y fue publicado posteriormente en 1967. En cuanto al contexto social, la discriminación, cuando los chicos llegan del pueblo, la gente le juzga inmediato por su aspecto. Hay tanta discriminación porque es por una simple risa de los jóvenes. Dentro de la iglesia fue vista como un delito. La sociedad de esa época era muy prejuiciosa con los indígenas. Contexto político. Políticamente, el cuento refleja cómo las autoridades del pueblo, la policía, usa la fuerza de manera injusta. Vallejo escribió esto para protestar contra el Estado. En lugar de proteger a los indígenas, los encerraba y los dejaba sin derechos. Contexto cultural. Aquí vimos pues 2 culturas que no se entienden. Los jóvenes son libres y alegres. Por el pueblo, tiene políticamente una mentalidad muy rígida y estricta con la religión. Además, como los chicos no hablaban bien el castellano, el pueblo se aprovechaba de esa barrera para dejarlos sin voz y sin derechos, sin defensa, ¿no? Contexto económico. Los chicos se quedan asombrados viendo el pueblo, las tiendas y las calles. Porque ellos vienen de un lugar totalmente diferente y olvidado. Este demuestra la economía de la época. Los pueblos grandes tenían el comercio y el dinero, ¿no? Mientras que las comunidades indígenas vivían en la pobreza extrema.
Los tres principales problemas que pasan en la obra de las 2 horas. Como principal problema tenemos cuando las horas llegan al pueblo y los pobladores lo empiezan a tratar de forma muy fea, muy grosera, ya que según ellos las 2 horas interrumpen la tranquilidad de la ciudad, ¿no? Interrumpe la tranquilidad de los pobladores. Asimismo también vemos cómo salen los prejuicios de los pobladores, de los lugareños, al ver que las 2 horas son como son, ellos empiezan a discriminarlos, ¿no? Por cómo se viste, cómo camina, cómo se ríe, cómo se expresa, cómo come. Y esto lleva lugar a que sean rechazados, ¿no? Y sean discriminados. Asimismo también tenemos lo que pasa en la iglesia. Cuando los 2 horas ingresan a la iglesia, Juncio se ríe por lo que está pasando, porque él no sabe lo que es una misa. Pero esto lo toma mal el sacristán y los demás adultos, quien al ver que se ríe, ellos piensan que está que se burla en su religión, de lo que está pasando, de la misa. Y esto lleva a que el sacristán y los adultos terminen golpeando y botando las 2 horas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que está pasando. Para ellos es algo divertido lo que estaba pasando. Bien, según la ONU, el objetivo de la OCDE es básicamente reducir las desigualdades. ¿A qué me refiero? Pues este objetivo es disminuir los riesgos, pero dar oportunidades a las personas que son discriminadas injustamente, promover lo que es inclusión y lo que es la igualdad. Muy aparte de eso, pues la realidad que se vive en el Perú pues es de otra manera, ya que Vallejo en la historia nos muestra cómo es que la realidad de Juncio y Analquer lo viven en la sociedad y cómo es que son rechazados por ser diferentes por el pueblo de Pillato, obviamente, juzgándolo lo que es sus apariencias, la cultura, la costumbre. Y en sí, pues no comprenden, no quieren intentar comprenderlos. Pues esto es un grave problema, ya que las personas no se dan el tiempo de conocerlo. Y pues en la actualidad, muchas personas son discriminadas por sus orígenes. Pues según la ODS 10, hay que tener una oportunidad y dar y no juzgarlos. Pues si bien el cuento narra y nos da a reflexionar sobre la importancia de la sociedad y cómo las personas tienen que tener respeto y no ser juzgadas, como la ODS 10 nos da a entender. Hola profesora, mi nombre es Katy Estefan Estacio Fabián. Me toca hablar sobre el rol estudiante universitario que tiene que ver con la ODS 10 y 16. Soy de la carrera de psicología y bueno, el rol del estudiante universitario para hablar de una reducción de las desigualdades, odio y añadir paz y justicia e instituciones de la ODS 16 es ser un agente activo de cambio. Desde la universidad tenemos que ser responsables de cuestionar las desigualdades que aún persisten y de promover espacios inclusivos donde se respeta la diversidad, cultura humana y contribuir la reducción y la desigualdad de la ODS 10. Significa transformar, más que todo, el aprendizaje en proyectos que visibilicen a quienes son marginados y generan oportunidades equitativas. Asimismo, el objetivo, paz y justicia de instituciones sólidas que tiene que ver con la ODS 16 nos compromete a impulsar instituciones transparentes y justas, participando en la denuncia de prácticas discriminatorias, en la creación de propuestas que fortalezcan la conclusión pacífica. Más que todo, nosotros como universitarios, nuestro deber es no continuar ese tipo de cosas, ya que puede llegar a un nivel totalmente extremo, porque hoy en día, nos tratamos, por ejemplo, de una manera no tan grata, más que todas las personas que no son céntricamente de Lima, sino son de otras partes del país. Vienen con un dejo, vienen con una tradición, vienen con algo que viene de su mismo pueblo, y aquí lamentablemente los tratamos de marginados, los tratamos de serranos, los tratamos de tontos, por así decirlo, ya que inclusive desde los 12 hasta los 20 años hay mucho bullying. Inclusive también hay un bullying laboral, hay bullying en el colegio, ya que nos mentalizan, o mejor dicho, crecemos
creyendo que las personas que vienen de otro lado son marginados, son rateros, son otro tipo de personas, ya que están acostumbrados a que hoy en día algunos adultos mayores son demasiado racistas y clasistas. Y una persona que, por ejemplo, es un niño de 6 años, ve eso como si fuera algo completamente normal. Y repite esas acciones, ya que porque lo hace un adulto, piensa que es totalmente normal, que es algo cotidiano, y eso está completamente mal, porque todo empieza desde un hogar, desde una crianza, desde una enseñanza, para que no se repitan esos patrones. En conclusión, el estudiante no solamente adquiere conocimiento, sino convertirlos en acciones concretas que defiendan la justicia, reduzcan los derechos y contribuyan al país más humano, más equitativo. La educación superior nos otorga herramientas y también la responsabilidad ética de contribuir a una sociedad donde nadie quede atrás y todos quedemos completamente juntos, que no sigan este tipo de acciones, este tipo de maltratos, este tipo de violencia, ya que hoy por hoy actualmente, no en todas partes afortunadamente, pero algunas partes del Perú, algunos centros, más que todo colegios, siguen con este tipo de bullying, siguen con este tipo de por ejemplo, machismo inclusive, ya que, como lo repito y lo recalco, todo viene desde una familia, todo viene desde un hogar, y por eso repiten esos patrones. Me presento, soy la alumna Adriana Linda Chumpiray Cotineo de la carrera de Educación Primaria. Continuando con la exposición, mi tema es propuestas de acciones de solución para construir una sociedad pacífica y más justa. Mi propuesta es crear una sociedad equitativa y pacífica frente a la discriminación expuesta en las dos razas. Tenemos que impulsar la educación cultural, promover las diversas culturas, incentivar frente al respeto hacia los pueblos indígenas. Asimismo, tenemos que promover campañas para disminuir los estereotipos, los prejuicios, para que haya una sociedad más justa. También tenemos que llamar a las autoridades, por ejemplo, como funcionarios, tenemos que llamar también a públicos, a las autoridades como a las policías, para que vean estos temas de interculturalidad, para que vean también el tema de los derechos humanos, para así disminuir las detenciones injustas y los abusos, para que así en nuestro alrededor, para fomentar una coexistencia de paz y de respeto para todos. Muchas gracias. Finalmente, el lema central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos exigen que no debemos dejar a nadie atrás. Por ello, como equipo, recomendamos con urgencia integrar el ODS 4, una educación de calidad dentro de este análisis. Debemos entender que una educación de calidad en el Perú no solo se limita a construir mejor infraestructura, entregar materiales o evaluar la capacidad de los docentes. El verdadero cambio estructural ocurre cuando las aulas se convierten en espacios que promuevan activamente la empatía y el respeto por la diversidad de nuestras raíces. Solo transformando la educación desde un enfoque intercultural podemos sanar las heridas del racismo, la exclusión, la discriminación que sufrieron Juncio y Analquer, y que esto se repite en otros peruanos y peruanas. Es momento de que el educar con valores se dé de una manera garantizada para el desarrollo de nuestro país y que nos incluya a todos sin excepciones. Gracias.